indudablemente creo que ha sido un año de aprendizaje, ha sido un año en el que creo que ha sido y lo ha tenido muy difícil el presidente, razón y motivo de haber hecho promesas que son muy diferentes enfrentarlas una vez que estás en el coche, como diríamos, o sentado sobre el caballo. Sin embargo, yo trato siempre de tener un enfoque mucho más positivo que destructivo. Y bueno, creo que sí hay algo de contento y espero que así se dé cuando ha hablado de mejoras en el sector salud. También me place mucho porque ha acogido muchas de las sugerencias que yo le había conversado cuando estuvo aquí y cuando hemos tenido oportunidad de encontrarnos en Lima. Esto es, por ejemplo, la unidad que debe existir dentro de las prestaciones de salud con el Ministerio de Salud, el énfasis que también se debe poner en la falta de personal, la falta de buenas remuneraciones para sectores vitales como es salud, educación, la Policía Nacional. También creo que es importante el hecho de los especialistas en zonas algo alejadas de las capitales de región, donde indudablemente por los saberes tan venido a menos, ellos no pueden intervenir en forma directa. También creo que es importante el hecho de algunos otros aspectos generales, como el extendido de la red de Internet, como es algunas construcciones de 1000 puentes, habló, y también el hecho de las costaneras que van a beneficiar a nuestra región en particular. Creo que también es importante remarcar que está en su agenda, se lo habíamos dicho directamente, lo de Bajes Iguas 2, y que indudablemente lo que él le agrega para llevar la fiesta en paz con nuestros hermanos del Cusco, esto de la birregionalidad, que en el fondo pues es hacerles el aeropuerto de Chinchero, hacerle alguna represa pequeña en Espinar, para que se sientan que indudablemente este proyecto definitivamente tiene que salir, y vamos a estar expectantes entre los 6 y 8 meses que se ha dado para el estudio y complemento del balance hídrico.